Abrimos el segmento de entrevistas aquí en Noticias 5 para explorar temas de actualidad. Ustedes saben, en las últimas semanas el Poder Ejecutivo decretó la creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. Para hablar sobre este tema, explorar desde la academia, bueno, qué posibilidades tiene el país en este sentido, es que recibimos al doctor en Ciencias Sociales, investigador y docente Gabriel Tenenbaum. Bienvenido. Un gusto estar aquí. Gabriel, primero que nada, tú que a través de tu trabajo venías impulsando, ¿no?, la necesidad de políticas de Estado en este sentido, de trabajar en el lavado de activos como para prevenir el crimen organizado y narcotráfico. ¿Cómo ves este primer paso, este primer anuncio al menos? No, es un paso importante. Siempre hay un problema, sobre todo en delitos complejos como el lavado de activos o grandes organizaciones criminales de trata, tráfico de armas o drogas, por decir algo. Generalmente distintas reparticiones del Estado tienen determinada información y en el Uruguay opera mucho el secretismo, eso es así. Entonces es bueno que hayan estos espacios de intercambio, generación de confianza, de vínculos para investigar de manera interinstitucional, interdisciplinaria, de los problemas que tenemos en la actualidad. Ya hay una, por lo menos en la denominación, que es un poco larga, pero que se diga crimen organizado, además de narcotráfico, es algo de lo que vos también has hablado mucho, que se quede solamente en la droga, algo que es un fenómeno mucho más amplio, como que restringe también el poder combatirlo, ¿no? Totalmente. El crimen organizado, digamos, tiene un menú, más, ¿no?, un menú criminal muy amplio, muy extenso. Es verdad que en los últimos tiempos en Uruguay estamos con un grave problema relacionado con el tráfico de las drogas ilícitas a nivel doméstico, pero también el lugar que ocupa el Uruguay en el esquema internacional del tráfico de las drogas ilícitas. En ese sentido, es importante pensarlo de esa manera como una división del trabajo, porque en esa gran división del trabajo hay actores que operan, digamos, a nivel territorial, en los barrios que solemos escuchar en las noticias, pero también hay actores criminales muy importantes para que funcione el mercado ilícito que están en escritorios, digamos, o operan desde otros lugares, ¿no? Unos y otros son necesarios para que funcione de alguna manera el negocio criminal. Entonces, cuando hablamos de organización, justamente, implica toda esta gran división del trabajo y una complejidad que se necesita recursos humanos, económicos, tiempo para poder desenredar. Y a propósito de esa necesidad de recursos, porque en estos días y en estos últimos meses se ha hablado mucho de los instrumentos financieros de inversión, por ejemplo, vinculados al agro, que terminan generando situaciones de default de las empresas, pero detrás también la información de que en algunos casos tomaban dinero internacional que venía del exterior. Hay que empezar a mirar ese tipo de casos con este ojo, el ojo del lavado de activos y de vinculación al crimen organizado y al narcotráfico. Por supuesto. Mira, en general, no solo en Uruguay, en la mayoría de los países, al menos digamos del mundo occidental, hay una desigualdad en la distribución de la persecución delictiva. Esa desigualdad implica, por hablar rápidamente, que generalmente la capacidad estatal se dirige hacia los delitos de cuello azul, como se lo conoce, o los delitos de los débiles, ¿no? Rápidamente, rapiña, hurto, o sea, delitos contra la propiedad. Por supuesto, los delitos contra la vida se persiguen, pero los delitos de cuello blanco, los delitos de poder, generalmente se persiguen muy poco, por distintas razones, ¿no? Eso ha sido un gravísimo error, porque ese tipo de delito de cuello blanco, delito de poder, a veces hace que el sistema democrático republicano entre en debilidades, entre en inestabilidad. Pongo un ejemplo rápido, ¿no? En los últimos años conocimos todo lo que sea el escándalo, digamos, el Lavallato, donde Odebrecht, OAS, ¿no? Un mecanismo internacional de sobornos a grandes autoridades, han caído presidentes, han puesto en jaque la democracia desde el punto de vista que los representantes ya no son creíbles, ya no tienen legitimidad para los sujetos que los votan, o sea, para los ciudadanos, para nosotros. Eso hace muy peligroso el funcionamiento del orden que nos damos. Por lo tanto, hay un mensaje acá muy importante a entender. Cuando estamos frente a delitos de cuello blanco, fraudes, lavado de activos, otros delitos de carácter económico, donde se involucran grandes autoridades públicas o privadas, estamos hablando también del régimen democrático. Estamos hablando de la fortaleza de las instituciones. Y es un grave problema no dar
un seguimiento y una persecución tan fuerte como la de los otros delitos. ¿Qué acciones concretas esperás vos como académico del Estado, de este gobierno en particular, para no terminar mordiéndonos la cola, ¿no?, con esto que venís describiendo y a la vez combatiendo otros delitos que también están vinculados con esto, pero que están más vinculados también al diario vivir? Por ejemplo, hago referencia a declaraciones del asesor antilavado Montes de Oca, que mencionaba la situación de Rivera, ¿no?, que se está convirtiendo en Ciudad del Este. Claro. Hay acciones, medidas que tienen que ver con lo que pueden hacer las instituciones, ¿no? En ese sentido, la CENACLAF y la JUTEP me parecen instituciones claves a fortalecer, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista humano, sus capacitaciones, sus recursos económicos, desde el punto de vista de la sensibilidad y la conciencia social que esas instituciones pueden generar en la población. No es menor decir de que la gran mayoría de los delitos que detecta el Estado es porque alguien los denuncia. No porque los encuentran con inteligencia. Algunos sí, pero no son la mayoría. Sobre todo en el lavado de activos no pasa eso. Y en corrupción a veces son por casualidades, por un incendio, por poner un ejemplo. Entonces, es importante, hay un autor, bueno, no quiero ponerme muy academicista, pero el actor público, ¿no?, nosotros, la sociedad, que pueda observar, dar cuenta de algo y poder tener mecanismos de protección para denunciar, es sumamente importante. Y para eso también se necesita generar una cultura de la denuncia, se necesita sensibilizar, ¿no? Eso es muy importante. Sensibilizar para entender que, por ejemplo, lo que decía antes, los delitos de cuello blanco son muy importantes, tan importantes como los delitos de cuello azul, ¿no? Eso es toda una línea, pero después hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, a nivel de generación de conocimiento, hay muchas cosas que no sabemos y es muy importante empezar a saber, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y bueno, por ejemplo, hay todo un mundo relacionado con la corrupción que en realidad no está estudiado. Generalmente los trabajos académicos sobre corrupción provienen del derecho, pero desde el punto de vista de la aplicación del método científico en materia de corrupción, te diría que prácticamente no tenemos nada. Los lavados de activos son muy pocos también relacionados con eso. Y así, bueno, los sobrevivientes, o sea, aquellas personas que sobreviven a tentativas de homicidio. Estamos enfocados con razón en los problemas que tenemos con la violencia letal, pero tenemos un conjunto no menor de la población que han vivido tentativas de homicidio, son sobrevivientes. ¿Qué pasa con ellos? Algunos de ellos buscan represalias. Estos mismos u otros también tienen traumas, les ocasionan lesiones, su curso de vida se ve interrumpido a nivel laboral, a nivel educativo. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Muchas veces llegan heridos de arma de fuego a, digamos, el sistema de ACE y los que no quieren realizar la denuncia, se los atiende y se van para su casa. Nos desentendemos del problema. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la prevención del delito que no estamos actuando. Todo muy incipiente. Sí, con respecto a esta creación también que busca eso, ¿no? Decía en esta exposición de Montes de Oca, donde estuvieron también las autoridades de la CENACLAF, hablan de los sujetos obligados y surge lo de Conexión Ganadera y tanto los escribanos como los contadores mostraban también su enojo con respecto a la responsabilidad del Estado. Dice, nosotros como sujetos obligados de hacer ese ROS, ese famoso reporte de operación sospechosa, debemos y tenemos obligaciones, pero ¿qué pasa con el Estado cuando en realidad sucedió lo que sucedió pasando por varias instituciones? Totalmente. Yo generalmente cuando abordamos estos temas me niego a utilizar frases como no pasó por el radar. Está en la ausencia del Estado, digamos, el Estado no estuvo presente o no lo vio. No, nada de eso ocurre sin que pase por alguna institución del Estado, sin porque algún actor clave en el Estado lo pueda ver. Nada. O sea, estos negocios con el nivel como funcionan, ya sea el caso de los fondos ganaderos o otros relacionados con el tráfico de las drogas, toda la logística que implica, contrabando, el contrabando, el manejo de dinero que implica, funciona sí o sí con actores que brindan protección. Si no, no funciona. Gabriel, muchas gracias por estos minutos. Esto es solo el inicio de una discusión y una reflexión. Muchas gracias. Un gusto, un gusto.